Un ídolo que reconoce sus sombras antes de decir adiós, un líder silencioso que sostiene a los jóvenes en medio de la presión y una portería que arde entre dudas, rumores y exigencias de la afición. El pasado, el presente y el futuro de Cruz Azul se cruzan en historias que van más allá de los goles y las estadísticas. ¿Será la herencia de Corona, el liderazgo de Lira o la encrucijada de Mier lo que define el próximo capítulo de la máquina? En el mundo del fútbol mexicano hay figuras que trascienden más allá de los títulos y las estadísticas, y una de ellas es sin duda José de Jesús Corona. El guardameta histórico de Cruz Azul, quien también defendió los colores de la selección nacional y se convirtió en referente del balompié nacional, se encuentra en la recta final de su carrera. Con la camiseta de Xolos de Tijuana en la que ha encontrado sus últimos minutos como profesional. Chuy ha decidido abrir su corazón y compartir lo que considera uno de los episodios más oscuros y dolorosos de toda su trayectoria. Durante una entrevista con TUD Radio, el medallista olímpico en Londres 2012 aceptó que aún guarda un recuerdo amargo del Clausura 2011. Cuando en las semifinales contra Monarcas en el Estadio Morelos se desató una bronca que lo marcó profundamente. Lejos de esquivar la pregunta, Corona enfrentó el tema con la misma entereza con la que tantas veces encaró a los delanteros rivales, reconoció que aquel momento sigue siendo una espina clavada y que, incluso hoy, se arrepiente de haber formado parte de ese lamentable episodio. Es un momento muy complicado que hasta la fecha me arrepiento, obviamente. Lo platicaba con mis compañeros, y si hay un instante de mi carrera que cambiaría, ese sería sin duda el que viví en Morelia, confesó. Sus palabras muestran que, detrás de la figura del portero, hay un hombre consciente de sus errores, dispuesto a aceptarlos y a aprender de ellos. No es común que un futbolista con una trayectoria tan laureada se exprese con tal franqueza, y esa sinceridad lo acerca aún más a la afición que lo ha acompañado por más de 2 décadas. El arquero también reveló que con el paso del tiempo tuvo la oportunidad de pedir disculpas al profesor Sergio Martín, involucrado en aquella trifulca. Según relató, pudo hablar con él en persona, aclarar las diferencias y cerrar el capítulo como lo que fue, una anécdota amarga que no define su legado. Este gesto demuestra el compromiso de Corona no solo con el fútbol, sino también con los valores que deberían prevalecer dentro y fuera de la cancha. En medio de estas confesiones, el nombre de Jesús Corona sigue generando respeto. Muchos lo consideran uno de los mejores porteros en la historia del país, un honor que él toma con humildad. He escuchado comentarios de analistas y especialistas que me colocan en esa lista, y lo agradezco mucho. Sin embargo, siempre me he considerado simplemente un arquero trabajador, dedicado, que aprendió de cada experiencia vivida. Nunca me ha gustado ponerme en un ranking, explicó. Su respuesta refleja la esencia de un futbolista que, más allá de las etiquetas, se construyó a base de disciplina y constancia. El momento elegido para abrir su corazón no es casualidad. En los próximos días se le rendirá un homenaje en Tijuana, donde vestirá por última vez la camiseta de Xolos y pondrá fin a una carrera que lo llevó a levantar la ansiada 9ª estrella con Cruz Azul en 2021. A defender el arco tricolor en múltiples torneos internacionales y a convertirse en ejemplo de longevidad y profesionalismo. En un fútbol cada vez más acelerado, donde la paciencia escasea, la historia de Chuy es la de un hombre que se mantuvo vigente durante más de 20 años. Su retiro no solo deja un hueco bajo los 3 postes, también abre paso a la reflexión sobre lo que significa ser ídolo en el deporte mexicano. Corona fue cuestionado, criticado y hasta señalado en distintos momentos, pero supo reinventarse una y otra vez. Desde aquel joven con carácter fuerte que llegó a Cruz Azul, hasta el veterano que entrega la estafeta a su hijo. Lo que queda es la imagen de un guardameta que se ganó el respeto a base de paradas memorables y también de humanidad en sus declaraciones. El fútbol es memoria colectiva, y los aficionados suelen recordar tanto las victorias como los tropiezos. Que sea el propio protagonista quien exponga sus sombras, habla de un nivel de madurez pocas veces visto. Lo que hoy queda claro es que José de Jesús Corona no teme mostrar sus cicatrices, porque sabe que esas experiencias también forman parte de la historia que lo convirtió en leyenda. Mientras los reflectores se preparan para iluminar su adiós definitivo, la afición celeste y la del fútbol mexicano en general tienen motivos de sobra para agradecerle. Quizá no todo fue perfecto,
pero la huella de Chuy en la portería será difícil de borrar. Su legado quedará como una mezcla de atajadas inolvidables, títulos sufridos y, ahora también, de honestidad brutal sobre sus errores. ¿Y tú, consideras que Jesús Corona debe ser recordado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano? El presente de Cruz Azul se mueve entre la ilusión de volver a competir por los primeros puestos y las dudas que generan lesiones y rumores de salidas. Dentro de ese panorama surge una historia distinta, una que refleja el valor del compañerismo y la importancia del liderazgo silencioso en un vestidor lleno de presiones. Andrés Montaño, mediocampista de apenas 23 años, habló con sinceridad sobre cómo Eric Lira se convirtió en una pieza fundamental en su crecimiento como futbolista desde que llegó a la máquina. Montaño no ha tenido un camino sencillo desde que dejó Mazatlán. Su primer semestre en Cruz Azul estuvo lleno de altibajos, la adaptación fue lenta y el impacto en la cancha no fue el esperado. La figura de Luis Romo, en gran momento con Martín Anselmi, lo relegó a un papel secundario. Sin embargo, con la llegada de Vicente Sánchez encontró la confianza que necesitaba y se transformó en una de las sorpresas de la Liga MX antes de sufrir la lesión que lo frenó. Una rotura de ligamentos que lo obligará a estar fuera hasta febrero. El mediocampista confesó en charla con Josgar Gutiérrez que en los momentos más complicados fue Lira quien le extendió la mano. Recordó que cuando entraba de cambio, lejos de darle la pelota a otro, el capitán se la pasaba siempre a él. Me decía que todas me las iba a dar, que era mi momento. Eso me dio seguridad cuando yo no la tenía. Ha sido esa voz en el oído que te motiva a seguir adelante, relató Montaño. Estas palabras describen perfectamente el papel de Lira, quien ha sabido consolidarse no solo como un mediocampista de contención confiable, sino como un líder natural dentro del grupo. Por eso, cuando Ignacio Rivero no está, es común verlo portar el gafete de capitán. Su liderazgo no es de gritos ni de discursos encendidos, sino de respaldo constante, de saber leer a los compañeros y darles confianza cuando más lo necesitan. Mientras Montaño espera su regreso a las canchas para 2026, en el entorno del club se habla mucho del futuro de Lira. Su contrato finaliza en diciembre y, de acuerdo con reportes recientes, personas cercanas le habrían aconsejado dejar Cruz Azul como agente libre para buscar una aventura en Europa. La posibilidad prende las alarmas en la afición celeste, que sabe lo difícil que sería reemplazar su presencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. No obstante, el propio jugador ha dejado claro que su compromiso con el club es fuerte. Aunque las negociaciones de renovación se han dilatado, ha repetido que no planea marcharse sin dejar nada a la institución. Cruz Azul significa para él un espacio de crecimiento, un escaparate que le ha permitido consolidarse también en la selección mexicana, donde Javier Aguirre lo considera pieza importante de cara al próximo Mundial. La decisión no es sencilla, quedarse en un equipo donde es líder y figura, o apostar por el sueño europeo, con la incertidumbre de los minutos y la exigencia de un fútbol mucho más competitivo. Cualquiera de los dos caminos marcará un antes y un después en su carrera. Mientras tanto, los aficionados cruzazulinos cruzan los dedos para que se quede y continúe siendo esa guía que inspira a los jóvenes como Montaño. El testimonio del mediocampista lesionado también refleja otra cara del fútbol, esa que no se mide en goles ni asistencias, sino en los gestos invisibles que hacen más fuerte a un vestidor. El respaldo de Lira a Montaño es una muestra de que la unión y la confianza son tan determinantes como la táctica o la condición física. En un equipo tan presionado como Cruz Azul, esos detalles pueden marcar la diferencia en momentos clave. Así, mientras los rumores del mercado, las lesiones y los próximos partidos acaparan titulares, esta historia íntima entre dos compañeros recuerda que el fútbol también es un espacio de aprendizaje y solidaridad. Montaño lo sabe mejor que nadie, el liderazgo de Lira le permitió crecer y resistir en los momentos más difíciles, y ahora sueña con volver a las canchas para retribuir esa confianza con fútbol. En medio de tanta incertidumbre sobre renovaciones, lesiones y resultados, queda claro que el liderazgo de jugadores como Eric Lira puede definir el futuro inmediato de Cruz Azul. ¿Y tú? ¿Crees que Lira debe renovar y quedarse como líder de la máquina, o es el momento indicado para que busque un nuevo reto en Europa? El arco de Cruz Azul vuelve a estar en el centro de la conversación, y no precisamente por atajadas espectaculares.
Kevin Mier, quien había llegado a consolidarse como uno de los mejores guardametas de la Liga MX, atraviesa un momento complicado después de varios errores que pesaron en instancias decisivas. El penal cometido en la liguilla contra América sigue fresco en la memoria de los aficionados, y esa sombra ha alimentado la posibilidad de que el colombiano salga en el próximo mercado de pases. Aunque equipos europeos han mostrado interés en sus servicios desde hace tiempo, lo cierto es que hasta ahora no se han concretado ofertas formales. Sin embargo, considerando las dudas que genera su rendimiento actual, una transferencia en invierno no parece descabellada. El nombre que inmediatamente surgió como posible reemplazo fue el de Luis Ángel Tala Rangel, arquero de Chivas y uno de los porteros mexicanos mejor evaluados en el último año. El rumor creció rápidamente, pero pronto recibió un freno. El periodista Carlos Ponce de León aseguró que Rangel no encaja en el estilo de juego que busca Cruz Azul y que la directiva en realidad apostaría por un guardameta surgido de la cantera. Ese camino apunta directamente a Emmanuel Ochoa, joven portero que ya ha sido convocado por la selección mexicana sub-20 y que ha dejado buenas sensaciones en categorías inferiores gracias a su juego con los pies y seguridad bajo los tres palos. La decisión no sería sencilla. Apostar por un arquero formado en casa implica darle continuidad a un proyecto que mira al futuro, pero también significa exponerlo a la presión de una portería históricamente exigente. No obstante, el contexto abre la puerta a que Ochoa tenga la gran oportunidad de consolidarse en Primera División, un paso que otros arqueros de cantera no lograron dar en su momento. En paralelo, la figura de Andrés Gudiño también ha sido mencionada, aunque parece no contar con la confianza suficiente para asumir el puesto de titular a pesar de su larga estancia en el club. Incluso Óscar Conejo Pérez, ídolo de la institución y actual integrante de la directiva, fue tajante al cuestionar el presente de Mier y sugerir que a jugadores como Gudiño se les debería brindar más competencia real por el puesto. El Conejo señaló que si Mier fuera mexicano, ya se habría tomado una decisión más radical sobre su continuidad como titular. Sus palabras no solo exponen el nivel de exigencia dentro del club, sino también la necesidad de equilibrar la confianza con la rendición de cuentas. A mí me pasó alguna vez que me equivoqué y me mandaron a la banca. Eso me dio calma y me ayudó a regresar mejor, recordó el legendario arquero, dejando entrever que un tiempo fuera podría beneficiar a Mier. En este escenario, Cruz Azul se encuentra ante un dilema: sostener a un portero extranjero con experiencia internacional, pero en baja forma, o dar un golpe de timón confiando en el talento joven de su cantera. El Tala Rangel, al menos por ahora, parece descartado, lo que convierte a Emmanuel Ochoa en la carta más fuerte para heredar una portería que exige seguridad inmediata y no permite demasiados experimentos. La afición, siempre exigente, sigue de cerca cada movimiento, consciente de que la portería puede definir títulos o derrotas dolorosas. El recuerdo de figuras como Corona o el mismo Conejo Pérez mantiene la vara muy alta, y cualquier decisión que tome la directiva será juzgada con lupa. Lo cierto es que el futuro de Kevin Mier, así como el de la portería celeste, se definirá en los próximos meses, cuando el mercado de invierno abra sus puertas y los rumores pasen a convertirse en decisiones concretas. ¿Y tú, crees que Cruz Azul debe mantener a Kevin Mier como titular, apostar de lleno por Emmanuel Ochoa o buscar refuerzos externos como Tala Rangel para asegurar la portería?